muchas gracias. Yo no se me oye bien. Pero muchas gracias a todos. Para mí es un placer estar aquí. Estos congresos creo que unifican mucho a la gente que está comprometida con la conservación. Veo muchas caras conocidas, otras nuevas. Y bueno, yo soy Sara Álvarez, soy también miembro de la Junta Directiva del Grupo de Estudio de Primates del Ecuador, PEPE. También animo a más primatólogos que se incorporen a ese grupo. Creo que actualmente estamos bastante activos con algunos proyectos, algunas iniciativas y bueno, querría invitar a que más gente participe, a que nos ayuden en estas propuestas con un objetivo en común, ¿no? Para la conservación de los primates. Entonces, bueno, yo les voy a presentar un caso, digamos, varios casos de que el objetivo en sí es unificar la información, como decía Grecia, muchas gracias por la presentación. Creo que es un poco el mismo objetivo que nosotros tenemos o que tiene el grupo GEPE, de intentar tener un poco toda esa información que van surgiendo en los diferentes centros, en proyectos de manejo y que a veces es un poco difícil sacarlo a la luz, ¿no? Como comentábamos ayer, el hecho de que tenemos un N muy pequeño, que no conseguimos publicarlo, pero que vemos todos que es súper necesario publicar estos datos y generar protocolos que ayuden a tomar de ejemplo lo que hacen otros centros y no volver a cometer errores como muchas veces ocurre, ¿no? Entonces, creo que a través de este proyecto o esta publicación nosotros tenemos ese objetivo, ¿no? De recopilar información en diferentes centros, ver lo que está pasando, qué problemáticas se está teniendo específicamente con los sateles y con eso intentar tomar decisiones o generar protocolos que nos ayuden a tener un mejor manejo de estas especies en cautividad y en el futuro en libertad si se logran reintroducir, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta publicación está involucrado 3 centros de rescate. Está el Centro de Rescate Amazónico en el Tena, el Centro de Rescate de Fauna Silvestre El Tronador en El Salvador y dentro de la reserva, la Hacienda Jambelí, la fundación, a través de la Fundación Ecológica Jambelí, ¿verdad?, que están involucrados todo el equipo de WASU, que ya les han visto en la participación. De nuevo, les felicito. Yo estoy súper orgullosa de todo el trabajo que hacen y creo que son un ejemplo para todos, ¿no? Entonces, creo que con esta colaboración podemos hacer grandes cosas. Personalmente, soy de la Universidad Regional Amazónica ICIAM, es una universidad de reciente creación, llevamos 4 años solamente, pero estamos también participando sobre todo en trabajos conjuntos con el Centro de Rescate Amazónico para generar más investigación, para generar un monitoreo más a largo plazo, tener estudiantes, que también hay algunos presentes en esta sala, estudiantes de ICIAM que puedan también participar y estudiantes de otras partes del mundo, como tenemos de otros másters internacionales de España y otros lugares, que están participando a la colecta de información para poder llegar a publicar asociándonos entre diferentes centros y consiguiendo que esos datos salgan a la luz, ¿no? Bueno, las especies de primates en general, bueno, exceptuando algunas especies como pueden ser el chimpancé o otras especies de África que sí se han reportado más casos de agresión, en realidad las especies neotropicales no tienen un reporte muy frecuente de casos de agresividad intra e interespecífico. Son raramente documentados, pero generalmente los estudios que documentan estos eventos suelen relacionar estas agresiones con competición directa por la alimentación, por las fuentes de recursos, incluso por el espacio. También tenemos algunas publicaciones en Perú, de Heyman, de Stevenson en Colombia, que reportan algunos casos de agresión. Pero lo cierto es que los monos araña tienen un sistema social característico, que es un sistema social tipo fusión-fisión, en el que básicamente ellos son un grupo grande, pero se dividen en subgrupos más pequeños que cambian en temporalidad y en número de individuos y generalmente viajan en grupos muy reducidos, lo que disminuye también las tasas de agresión, que son bastante reducidas. Para entrar en contexto, bueno, los machos son el sexo filopátrico de esta especie, por tanto, están emparentados entre sí.
Esto también conlleva que aparezcan alianzas para defender el territorio y además alianzas para monopolizar a las hembras. Por otro lado, las hembras son el sexo que se dispersa y, por tanto, no están emparentadas entre sí. Son solitarias, suelen mostrar un comportamiento más solitario. Encontramos subgrupos de hembras que viajan muchas veces solas con su descendencia y esto les hace vulnerables a la coerción sexual. Por ese lado, la coerción sexual implica que haya cierta agresividad en muchos casos de los machos hacia las hembras. Sobre todo se había reportado que fueran más en un estado de ovulación. Sin embargo, por ejemplo, nosotros publicamos en el 2016 un artículo que justo además comentaban anteriormente de casos de infanticidio en los monos araña en libertad. En este caso nosotros trabajamos en Yasuní, en la Estación Biodiversidad Tiputini de la Universidad de San Francisco, en el que reportamos un caso de infanticidio a un macho de mono araña y con eso vimos que hicimos una revisión de todos nuestros datos y vimos que las agresiones hacia hembras con crías era más frecuente de lo que se pensaba, o sea que no tenían un contexto de reproducción, sino más bien un contexto que nosotros pensamos o sugerimos que tiene más que ver con el control social, es decir, regulan el número de machos y de hecho en la mayoría de los machos, igual que aparecen en los datos que presentaron anteriormente, el número de machos es muy reducido con respecto al número de hembras, por lo que sí hay una agresividad de los machos hacia las hembras y especialmente cuando tienen crías macho. Sin embargo, otro tipo de agresión, más entre machos y especialmente entre machos, es bastante poco común y en algunos casos sí se han reportado en condiciones con altos grados de fragmentación casos de agresividad hacia otras especies. Por ejemplo, hay un caso en Colombia en el que en una zona fragmentada un macho de mono araña agredió letalmente a varias crías de monos aullador. Y también un estudio de Davis y colaboradores en 2008 precisamente también hace alusión a la agresión intraespecífica reportada en cautividad. Nosotros cuando empezamos con estos reportes no conocíamos esta publicación, pero básicamente llegaron a unas conclusiones muy similares a las nuestras, ¿no? Y es que en cautividad ese estrés, esas situaciones diferentes a la libertad probablemente están influyendo en el comportamiento social de los individuos. En nuestro estudio hemos trabajado en 3 centros. Uno es el Centro de Rescate Amazónico en Puerto Napo, en el Ecuador. Este centro tiene 17 hectáreas y además está ligada a un área protegida que se llama Selva Viva, que presenta 1.750 hectáreas. Este centro es de especial importancia en el Napo, puesto que la mayoría de los decomisos de tráfico ilegal y demás llegan al centro, llegan al Amazónico. El MAE muchas veces contacta con el centro cuando llegan animales de tráfico ilegal y los lleva a este centro, haciendo que sea el lugar de recepción más común en el Napo, y ellos mismos tienen un programa de reintroducción bastante fuerte, llevan 20 años trabajando en temas de reintroducción, pero todavía les faltan algunas cosas en temas de investigación que estamos desde la Universidad ICIAM queriendo apoyarles para que puedan trabajar, para que tengan un seguimiento más prolongado de estos casos. En este lugar, además, básicamente, como decíamos, en estos centros el problema es que muchas veces no se tienen fondos. Específicamente este centro se mueve con voluntarios, con personal que un poco apoya hacia los cuidados de los animales, hacia la limpieza de las instalaciones, y eso muchas veces genera problemas para conseguir investigación, puesto que bueno, no hay presupuesto, ¿no? Por otro lado, actualmente se están haciendo algunas observaciones. Tenemos algunos estudiantes, una estudiante estuvo recién haciendo un estudio de los monos araña, trabajando con esta especie, Ateles belzebuth, con la que seguimos trabajando para intentar entender cómo funciona en este centro, donde además hacen como liberaciones en semicautiverio, porque el centro también tiene algunos protocolos en los que se liberan especies que siguen en los recintos, siguen cerca del centro, se les alimenta, pero no están en jaulas, sino que están en semilibertad.
Y también tienen estas instalaciones en las que se realizan procesos de un poco habituación y liberación de estos animales en el momento en el que se considera que son aptos para la liberación. Por otro lado, también trabajamos, como les decía, con el proyecto WASU en la Fundación Ecológica de Rescate Jambelí, en la provincia de Guayas. En este centro, bueno, tienen básicamente el grupo más grande que hay de monos araña de la costa, de la Ateles fusticeps, que como saben están en peligro crítico de extinción y tienen un proyecto muy importante para la conservación de la especie. Básicamente, corrígenme si me equivoco, pero son 4 islas, ¿verdad?, en las que hay varios individuos de monos araña, desde islas más pequeñas de 16 metros cuadrados hasta las más grandes que tienen 400 metros cuadrados, ¿no? Entonces, en estas instalaciones también se hace el seguimiento del comportamiento de esta especie, que es Ateles fusticeps. Y finalmente tenemos el centro del Tronador, El Salvador, que también tienen instalaciones con 19 individuos de monos araña, pero de Ateles geoffroyi. También tienen un proyecto importante de enriquecimiento ambiental, donde trabajan en el estudio comportamental de esta especie ya desde hace bastantes años. Como les decía, presentan instalaciones bastante grandes y donde tienen 2 grupos de 16 y 10 individuos en el que, bueno, intentan hacer mejoras con las instalaciones, enriquecimiento ambiental y demás. Los resultados de este levantamiento de información en los 3 centros, como pueden ver, es una tasa de agresión bastante fuerte. Tenemos 4 agresiones letales de un macho de mono araña hacia otro macho de mono araña, 2 que fueron producidos por Ateles fusticeps, 2 que fueron producidos por Ateles fusticeps. En el caso de los ataques no letales también encontramos 6 casos en Ateles geoffroyi hacia otros machos de la misma especie. Por otro lado, en cuanto a agresiones interespecíficas, encontramos 9 ataques letales producidos a Saimiris, a Leontocebus, a Luata, Lagotris y varios ataques no letales también producidos a estas especies. Incluso hemos encontrado ataques interespecíficos hacia otras especies de vertebrados, como ataques a 4 tucanes, 3 cerdos, una zarigüeya y varias iguanas. Entonces, el caso de agresividad además es bastante extremo, como pueden ver en las imágenes, la agresión fue muy grave, incluso con desmembramientos de miembros, pérdida de parte de las falanges de las manos, incluso agresiones letales, o sea, fueron muy fuertes estas agresiones y son muchos casos letales. Y básicamente corroboramos la información que resume este artículo de Davis y colaboradores en 2008, en el que vemos que los machos de monos araña tienen algunos problemas de adaptabilidad mayores probablemente que las hembras, resultado de no tener esa posibilidad de fisionarse probablemente, de no tener una relación de parentesco como tienen en un estado en libertad y probablemente por todas las condiciones además de estrés, de disminución de espacio, etcétera, etcétera. Pero saltan las alarmas, puesto que el hecho de que tengamos toda esta información en la que muchos centros también no saben cómo manejar a los monos araña, principalmente a los machos, nos sugieren que debemos evaluar su adaptabilidad y generar de nuevo protocolos de manejo, planes de acción que nos ayuden a entender cómo funcionan, cómo podemos hacer que los animales tengan cierto grado de fisión, por ejemplo, que evite estas fuertes agresiones, incluso como hacen con los chimpancés, que en los intercambios de animales entre zoológicos, por ejemplo, se elimine el intercambio entre los machos, puesto que los machos no suelen dispersar en la naturaleza, no están acostumbrados a llegar a grupos nuevos, no es como las hembras que tienen una mayor facilidad de llegar a un grupo nuevo, de formar parte siendo una hembra nueva, ¿no? Sin embargo, en el caso de los machos parece que esto es un problema y que seguramente los centros de recuperación tenemos que tomar medidas para manejar a los machos y poder tomar protocolos entre diferentes centros zoológicos o de rescate.
Entonces, con esa reflexión les dejo. Muchísimas gracias. Ahí les dejo también mi correo y les invito a formar parte del grupo de estudio de primates del Ecuador, en el que, de nuevo, seguimos intentando generar protocolos y levantamiento de información en datos a nivel nacional que nos ayude un poco a proteger a las especies. Muchas gracias.